Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este día. Estamos meditando las Escrituras, hoy ya estamos leyendo el libro del profeta Jeremías y vamos a leer los capítulos 4, 5 y 6. Al comienzo del capítulo 4 veremos un claro llamado de arrepentimiento del profeta al pueblo. En el versículo 4 hace un llamado a circuncidar sus corazones. Esto tiene que ver con retirar toda impureza de su corazón. También vemos cómo es reforzada esta idea en el versículo 14, donde les dice, lava tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. Y es justamente en este versículo, el 14, donde encontramos también algo increíble que dice, hasta cuando mueran dentro de ti los pensamientos perversos. Estos pensamientos son el comienzo del declive del hombre. Es ahí donde comienza a originarse el pecado. Pero estos pensamientos eran llevados a la acción. El versículo 18 leemos algo que se repite constantemente. Este profeta les dice, tu comportamiento y tus acciones te han traído estas cosas. Mientras más lo leo, más me hace pensar en los tiempos actuales que vivimos, sumado a lo que indica el versículo 22, donde vemos que son muy astutos, pero que hacen el mal en vez de hacer el bien, siendo torpes y no inteligentes. Me imagino que a usted también le va a pasar que mientras estamos leyendo al profeta vemos que el mensaje, podríamos decir, es muy contemporáneo. La historia no es muy distinta a lo que leemos que ocurrió al pueblo en estos tiempos donde el profeta advierte a lo que está ocurriendo el día de hoy. Qué necesaria es la profecía que nos advierte para que nosotros nos mantengamos firmes, confiados en el Señor, pero también para que revisemos nuestro corazón y podamos ser limpios en nuestro andar para poder realmente estar anhelando y esperando la venida de nuestro Señor. En este anuncio de juicio, en medio del anuncio de juicio para el pueblo para la nación, nos encontramos con el profeta Jeremías teniendo una visión que también va mucho más allá del tiempo, una visión completamente escatológica. La tierra vuelve a ser como en el principio, como lo leímos en Génesis. Dice que la tierra estaba sin orden, que estaba vacía, que en los cielos no había luz y que los montes temblaban. Donde había frutos y flores, ahora no hay más que desolación y muerte. Hay un comentarista que hace un comentario al respecto de esto y dice, el ardor de la ira de Jehová había producido esto. Las implicaciones son que el pecado del hombre es tan grande que la tierra ha sido barrida. El juicio divino ha hecho su obra purificadora. El cielo de la tierra ha concluido. El cosmos ha tenido un final catastrófico. Y esta idea no es nueva entre los profetas, pero Jeremías ha visto en una especie de relámpago de inspiración aquello que otros habían hablado y que nos transmiten su visión. Luego, en el versículo 27 nos recuerda que esto ya ha sido decidido y por lo tanto va a ocurrir. Dios no se retractará ni se arrepentirá. Y es así como finalmente en el versículo 31 Jeremías relata cómo escucha un grito, como una mujer de parto primeriza que expresa angustia, el cual tendrá seguramente lo que se llama un doble cumplimiento. Debió ser oído y así fue cuando fueron invadidos y luego deportados. De la misma manera ocurrirá en el día del juicio final. Cuando lleguemos al capítulo 5 veremos algo increíble y es como en su misericordia Dios dice, si hay algún hombre que no haga justicia y busque la verdad, yo lo perdonaré. Como a pesar de las advertencias, estos no cambiaron el rumbo. Incluso dice, tú los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Así vemos como el hombre constantemente rechaza la misericordia de Dios. Estos buscan su propia condenación al rechazarle. También este capítulo describe algunos de los pecados del pueblo. El adulterio, dice que el ir tras la mujer del prójimo y llegaron a decir la blasfemia como incluso que el Señor no existe. No vendrá ninguna calamidad sobre nosotros y no veremos ni espada ni hambre. Así decía el pueblo. Y nuevamente repito, qué mensaje tan contemporáneo, porque hoy día pasa exactamente lo mismo. Y permítame insistir en esto, porque por eso es tan importante que nosotros podamos apreciar lo que estamos leyendo en el Antiguo Testamento, para poder realmente comprender que esto es un mensaje para nosotros, para que nos mantengamos firmes, para que realmente escuchemos la palabra del Señor y nos volvamos a Él. A pesar de todo lo que está pasando hoy en día, lo que podríamos pasar, pensar o llamar estas heridas que hoy día vemos en medio del mundo, pareciera que el mundo no le interesa recibir corrección, no le interesa buscar a Dios, así que vemos un mundo necesitado de Cristo y por eso la necesidad de que nosotros todos asumamos el rol
del llamado que al cual hemos recibido y proclamemos el Evangelio a toda criatura. También veremos cómo Dios confirma la palabra de Jeremías: su boca vendrá a ser fuego y su pueblo será consumido como leña. Una nación en la cual no entiende ni su lengua será quien la consuma. Junto con el juicio, también vemos la misericordia, recordando que Él guardará un remanente que pudo llevar a cabo una destrucción total, pero que no lo hará por amor. En este capítulo leemos cómo el no tener temor a Dios trae como resultado el dar rienda suelta a la maldad y al pecado, y sigue describiendo sus faltas. No se preocupan del huérfano, no se preocupan del pobre, no llevan a cabo las obras de bondad, sino que obras de maldad. Al final de este capítulo nos dice que los profetas profetizan falsamente, cosa que también nosotros vemos en los tiempos actuales. Y dice que los sacerdotes gobernaban por su cuenta, haciendo referencia a no gobernar bajo el mandato de Dios y para Dios. Nuevamente, algo no muy distinto a lo que podemos observar en la religión actual, en la cual muchas de ellas, incluso lamentablemente, se hacen llamar cristianas, pero finalmente solamente buscan su propio bien. Finalmente, el día de hoy, en el capítulo 6, el profeta nos dice que la gente de la nación dormía en sus propias mentiras. Su verdadera condición estaba mucho más allá de la falsa paz en la que se imaginaban estar. Por lo tanto, una vez más, el profeta Jeremías anuncia la advertencia. Noticias de un ejército invasor retumbaban desde el norte. Sería un ejército poderoso conformado por muchos aliados. Ni el calor del día ni la oscuridad de la noche detendrían su ataque. La impiedad no podía ni puede quedarse sin castigo. La gente de Judá había acumulado pecados sin arrepentirse hasta el cansancio. No había restricción a pesar de toda la advertencia. Lo único que hacían era pecar. Esa es la naturaleza de la carne pecadora sin Cristo. En esa forma crece el pecado hasta que domina a la persona entera. Y este pecado, esta impenitencia, tiene que ser castigada. El enemigo no dejará nada, como el vendimiador no estará satisfecho hasta que haya cosechado la última uva. En este último capítulo que vamos a leer el día de hoy, también veremos en el versículo 7 como dice: como un pozo mantiene frescas sus aguas, así ella mantiene fresca su maldad. En ella se oyen violencia y destrucción. Es decir, el profeta recuerda constantemente lo que viene. Esta invasión de juicio es por causa de sus propios males, de los cuales estos no se quieren apartar. Ellos han buscado este destino. El profeta nos sigue entregando detalles de sus pecados. En el versículo 13 nos dice: porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Y frente a todo esto, ni vergüenza sienten. Por eso, estos serán atacados por un pueblo cruel y sin misericordia, trayendo así el juicio, pero siempre por resultado de su propia maldad. Así que, hermano y hermano, hoy día te quiero invitar a meditar en cómo estás viviendo estas exhortaciones de las cuales estamos leyendo, cómo estás viviendo el poder apreciar cómo estas profecías advirtieron a un pueblo similar al cual hoy día nosotros estamos en medio. ¿Cómo realmente sientes que estás viviendo como creyente anhelando la venida del Señor? ¿O como un incrédulo que solo piensa al igual que este pueblo, que las profecías de advertencia no van a ocurrir, haciendo caso a falsos profetas que dicen que no te preocupes y que nada pasará? Es un buen día para meditar en esto. Así que te animo a poder meditar, leer las escrituras que nos corresponden el día de hoy y orar al Señor para que nos ayude a enderezar nuestro corazón para poder andar en el camino de rectitud y de santidad a cual Él nos ha llamado.